Vamos a todos los que nos ven por internet y pues vamos a iniciar este estudio. Entonces, alguno que quiera guiarnos en oración. Ok, pues vamos a orar. Ahí está. Padre, gracias por este día. Te pedimos que nos cuides, que cuides a todos los hermanos, que te pedimos que podamos hacer Ver el capítulo 7, los versículos del 4 al 19. Entonces, pues vamos a ver lo que dice aquí la hoja, la guía del estudio. Dice, la carta nos ha llevado al punto que nos da plena certeza del cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros. Este es el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Es decir, el punto que nos da plena certeza del cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros es el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Eso es lo que nos garantiza que Dios va a cumplir sus promesas. Ok, y hasta aquí es donde la carta nos ha llevado. Luego dice, por importancia en la historia del Antiguo Testamento, y algo es superior a Abraham, pues cuanto más no será especial. Entonces dice aquí, Abraham es importante para los hebreos y para los musulmanes. Ambos pueblos provienen de él y lo reconocen como su origen, debido a su origen étnico, pero sobre todo es importante para los cristianos en el contexto espiritual, y de la misma forma en que la carta ya ha señalado la superioridad de Jesucristo sobre Moisés. Si se acuerdan, en el capítulo 3 habla de Moisés y habla de que Jesús es superior a Moisés en cuanto a que Moisés fue un siervo responsable en su casa y Cristo como hijo sirvió en su casa. Bueno, y dice que ya habiéndonos mostrado a Jesús superior a Moisés, ahora hará lo mismo con Abraham, partiendo del pasaje de Génesis 14 que ya hemos estudiado, el que vimos la semana pasada. Y no debemos olvidar que inicialmente la carta fue dirigida a cristianos hebreos para tener claro el contexto del pasaje. Es decir, ¿por qué utiliza la persona de Abraham y por qué va a hablar del sacerdocio? Porque los cristianos a quienes se dirigió originalmente la carta eran hebreos y para ellos este tema es el más importante. Ok, entonces vamos a ver Hebreos 7 del 4 al 19. Hebreos 7 del 4 al 19. Entonces empezamos con nuestra hermana. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví que recibía diezmos pagaba diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio, sacerdocio levítico, porque bajo el recibió el oh, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da el testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Ok, bien. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar hoy, estos versículos, 15, 16 versículos. Dice, ya hemos señalado la posición de Abraham, el receptor del juramento y las promesas. Por eso el versículo 4, desde donde empezamos a leer, lo distingue llamándolo el patriarca. Abraham el patriarca. Es en el versículo 4. Si es que me pidieron en las hojas del estudio pasado, entonces han de haber revuelto, debe ser estudio 23. Hasta arriba dice estudio, que es el 23. Pues todos tienen el 23. Traje el 22 por los que me sobraron la semana pasada, entonces si alguien no lo tomó, se puede llevar la hoja del 22, ese puede ver la transmisión. Bien, dice entonces que ya hemos señalado la posición de Abraham, el receptor del juramento y las promesas, por eso el versículo 4 lo distingue llamándolo el patriarca. ¿Ok? Abraham el patriarca no era necesario, pero para enfatizar su importancia lo llama el patriarca. Entonces vemos que es una forma de enfatizar la importancia de Abraham. Abraham es el parámetro para medir la grandeza de Melquisedec, pues fue a él a quien Abraham el patriarca dio el diezmo. Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del pan. Ok, entonces, cuando recordemos, como dice aquí, que había adquirido al vencer a los reyes caldeos, a los reyes que venían de Sinar, ok, que Dorlaomer y todos los reyes que venían con él. Entonces Abraham tomó la 10ª parte y la entregó a Melquisedec. Ok, pero este cuadro no solo hace referencia a Abraham, sino al ministerio sacerdotal que surge de sus descendientes, es decir, los hijos de la tribu de Leví, al que pertenecen los sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces, por eso el punto 3 dice, por esa razón el pasaje nos recuerda que los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote
tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo. ¿Ok? Tienen el oficio de recoger el diezmo del pueblo. Estamos en el versículo 5. Ok. Es decir, de sus hermanos. De sus hermanos. Aunque estos hermanos, también son descendientes de Abraham. Aquí ya viene Abraham con H y A. En la lección pasada y los versículos anteriores lo mencionaban sin la H y la A, porque cuando Abraham se encontró con Melquisedec aún no le cambiaba el nombre Dios, y Abraham significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de multitudes. Entonces Dios posteriormente le cambia el nombre, pero por eso ahorita ya lo está llamando por el nombre que Dios le asignó posteriormente. Ok, entonces ellos también son descendientes de Abraham. Quiere decir que los levitas recogían el diezmo de sus hermanos. Dice, de acuerdo a la ley de Moisés, los levitas debían recoger el diezmo del pueblo y ellos a su vez daban su diezmo a los sacerdotes. Esto significa que este diezmo se daba entre iguales y así se manifestará la importancia del diezmo que Abraham dio a Melquisedec. ¿Por qué? Porque los levitas no eran superiores al resto del pueblo de Israel, por eso dice que eran sus hermanos que también eran descendientes de Abraham. Ok, entonces ahí la importancia de marcar el hecho de que entre los israelitas eran iguales, pero no entre Abraham y Melquisedec. Ok, el versículo 6, que es donde vamos ahora, nos dice que aquel cuya genealogía no viene de ellos, vamos a ponerle, no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ok, las promesas. Por eso señalamos la importancia de Abraham como el portador de las promesas. Es decir, que este diezmo no se dio entre iguales. Aunque Abraham es muy importante, su importancia es, finalmente cualquier otro personaje posterior a él viene de él. Y los previos, pues finalmente cumplieron su función, pero Abraham destaca entre todos ellos. Ok, entonces, Abraham es importante, significa que Melquisedec es todavía más importante. Y dice él, es decir, que este diezmo no se da entre iguales, aunque Abraham destacaba como el portador de las promesas, lo cual no debemos perder de vista a fin de entender la posición de Melquisedec. ¿Por qué? Melquisedec fue quien bendijo a Abraham y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus hijos, pero Jacob no bendijo a su padre. Los hijos de Jacob no bendijeron a Jacob. La bendición se da del mayor al menor. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que nos está señalando. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. De este modo, cuando Melquisedec bendijo a Abraham, manifestó su superioridad y al entregarle el diezmo de todo el botín, Abraham estaba reconociendo esta superioridad, pues el diezmo manifiesta la honra al que nos bendice. Aquí hemos enseñado que el diezmo, porque no es la única ocasión, también con Jacob, después de la bendición de Dios a Jacob, Jacob promete dar el diezmo a Dios cuando Dios le bendiga. Entonces, el diezmo es una respuesta a la bendición de Dios. Es una respuesta, no está buscando nada, es una respuesta, no un medio para adquirir algo. ¿Ok? Entonces dice, sin embargo, eso no es todo. Sea que Abraham lo haya sabido o no,
Al estar frente a Melquisedec, estaba frente a un personaje especial, distinto a todo ser humano. Veamos lo que nos dice el versículo 8. Lo especial que es Melquisedec, dice el versículo 8. Aquí, ok, hablando aquí, ¿dónde? En la ley de Moisés, ok. Aquí en la ley de Moisés diríamos, el diezmo lo reciben hombres mortales, hombres que se mueren. Aquí en la ley de Moisés el diezmo lo reciben hombres mortales. Los hijos de Aarón, Aarón sus hijos, todos los descendientes de Leví, nacieron, crecieron, cobraron diezmos, se murieron. Y fueron sustituidos por sus hijos, fueron sucediéndose unos a otros. Ok, hombres mortales reciben el diezmo. Pero allí es en el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y los que fueron Pentecostés y les decimos, ¿quién vive? Cristo. Y la porra es Cristo vive, ¿no? Bueno, ¿por qué razón enfatizamos esto? Porque no podemos hablar de Melquisedec como un ser humano cualquiera, como decía la semana pasada, que los comentaristas no se quieren meter en problemas y no se atreven, al menos los 2, 3 que consulté, a decir que Melquisedec es Jesucristo, sino que Melquisedec fue un rey y sacerdote de una ciudad jebusea en el caso de algunos, lo cual ya no suena lógico, porque los jebuseos no se distinguieron por glorificar a Dios y no hubo algo de parte de Dios en ese tiempo para los jebuseos, etcétera. Y simplemente señalaban que Melquisedec era un hombre mortal, un rey que murió, un rey que también fue sacerdote de Dios. Abraham le dio los diezmos y eso quedaría entre iguales. Entonces se pierde mucho realmente de lo que el pasaje está enseñando. Cuando dice que el que recibió los diezmos se da testimonio de que vive, bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Al decir hombres mortales reciben el diezmo, hace una distinción que no requiere mayor explicación. Se entiende que el otro receptor, Melquisedec, no es un hombre mortal. Eso, finalmente es la lógica del pasaje. Señalar otra cosa nos tiene que llevar, como leí, Maker a mí se me hace un buen teólogo y exegeta, pero creo que tuvo que torcer el versículo 8, dando una explicación sin sentido, porque en el versículo anterior, cuando habla de que Melquisedec es un hombre mortal, él señaló eso y no se le atribuyó a Jesús, entonces el versículo 8 lo tiene que tergiversar. La realidad es que el versículo 8 nos aclara lo que vimos en la lección pasada, que Melquisedec es Jesucristo. Entonces, por eso dice, por esa razón se da testimonio de que vive, porque no es un hombre mortal. Así que, o es un ángel, o como hemos dicho, es Jesucristo mismo. Pero un ángel no precedería a Jesús en el sacerdocio. Eso tendría que crearnos todo un sistema teológico, y sin embargo, al entender que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, entendemos que Jesús es sacerdote siendo Dios según el orden de Melquisedec, porque él mismo es Melquisedec. Ok, entonces, no es un hombre mortal, es alguien de quien se da testimonio de que vive, y entonces no es difícil acceder al concepto de que Melquisedec es Jesucristo. Dice, y aunque algunos especulan que este rey y sacerdote del Dios Altísimo es un ser humano, reconocido como superior por Abraham, nosotros, además de poner atención a lo que acaba de decir la palabra de Dios, es decir, a este versículo 8, debemos también poner atención a la superioridad del sacerdocio Melquisedec. Es decir, no solo Melquisedec es más importante que Abraham o superior a Abraham, el sacerdocio de Melquisedec también es superior al sacerdocio de Aarón. Ok, ambas cosas. Melquisedec y su sacerdocio superan a lo que proviene de Abraham. Ok,
Dice el versículo, ya entrando al versículo, sería el 9, y por decirlo así, pasen el micrófono al hermano para que los que están en internet escuchen la pregunta. Hermano, entonces eso quiere decir que Melquisedec fue una de las apariciones que hizo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Exactamente. Decíamos que por lo menos en 2 ocasiones Jesús se manifiesta. Ok, esta es una. La otra es cuando delante de Josué, él se aparece antes de tomar Jericó, le aparece un varón con una espada desenvainada y le pregunta si es de los suyos o de los enemigos, y le dice no, de ninguno, en pocas palabras, sino que del ejército de Dios. Y entonces Josué lo adora. No sería un ángel, se arrodilla delante de él y le dice, ¿qué le pide mi señor a su siervo? Y él le dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces no podría ser un ángel. Un ángel no recibiría adoración y daría este mandamiento. La otra ocasión es cuando Abraham ve que vienen 3 varones y les da de comer, los invita a estar con él, y entonces después de comer y de prometerle que va a venir un bebé para Sara, ya nos señala que es Dios el que está hablando, los 3 varones, uno de ellos es Dios. Cuando los otros 2 se van rumbo a Sodoma, que posteriormente nos dice que son ángeles, dice que Abraham se quedó hablando con Dios. Entonces, es otra prefiguración de Jesucristo, otra manifestación de Jesucristo. Ahora, no es una encarnación de Jesucristo. Jesús no tomaba todavía la naturaleza humana. Jesús todavía no nacía como un ser humano. Esto lo hace hasta que viene a nacer de María. El tema es que Él desciende y esto se llama antropomorfismo. Toma forma de hombre, mas no su naturaleza, y se manifiesta como hombre. Entonces puede ser visto, porque finalmente no hay más dato de él, y lo que ya leímos la semana pasada, sin padre ni madre y sin genealogía, sin inicio de días, ni fin de años, ni fin de vida, entonces nos está señalando finalmente que es alguien que es eterno. Ok, entonces sí, precisamente esta es la cuestión. Y podríamos deducir algunas otras manifestaciones de Jesús. Hoy se discute, aunque la Biblia siempre en los títulos pone que Jacob luchó contra un ángel, nunca el pasaje dice que sea un ángel, dice que era un varón. Muchos suponen que era un ángel. Y sin embargo Jacob da testimonio de que vio a Dios. Entonces podríamos comprender que es Dios. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo le ganó si era Dios? Aun cuando fuera un ángel no podría haberle ganado. Los ángeles son superiores en fuerza, dice la palabra. Entonces, finalmente Dios se deja ganar por Jacob al darle el nombre de Israel. Pero ya es parte de una discusión mayor, por eso en el estudio pasado no lo pusimos. Pero esta es el que Jesús se manifiesta. En este caso, delante de Abraham. Ok, ¿por qué? Para manifestar realmente su superioridad desde el inicio. Pero entonces, bueno, no sé si responde la pregunta. Ok, dice que esto, dice, por decirlo así, por medio de Abraham también, ¿de quién nos habla? Leví. Leví era bisnieto de Abraham, hijo de Isaac, bueno, su hijo Isaac, el hijo Jacob, y el hijo de Jacob era Leví. Ok. Ok, entonces, también Leví, que recibía diezmos, como ya vimos, pagaba diezmos. Eso es interesante porque meditándolo, finalmente encontramos que además de señalar la superioridad de Melquisedec y de su sacerdocio, en cierto modo está dándole un respaldo al sacerdocio levítico, porque diezmó a Melquisedec.
Ok, entonces los levitas diezmaron, Leví pagó diezmos, es cierto. Leví nunca pagó diezmo, o no que sepamos, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, pero sus descendientes, porque finalmente sería, Aarón era su bisnieto. Ok, esto se debe a que Leví aún estaba en los lomos de su padre. Ok, por padre se entiende al bisabuelo Abraham. Ok, aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así es como la carta nos aclara que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico de Aarón, pues explica que Aarón entregó el diezmo a Melquisedec al tiempo que Abraham lo hizo. Pero aún debemos ver un punto importante respecto a esta superioridad, es decir, no es todo. Dice el versículo, ahora vamos a versículo 11, ahí en el punto 9. Si la perfección, si la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, ya es que sobre esa base, el sacerdocio levítico, ¿ok? Ya que fue sobre esa base que el pueblo recibió la ley. Ya Aarón había sido instituido sacerdote cuando la ley fue dándose, es decir, porque tomó tiempo, varios años en los que Dios fue señalando la ley a Moisés. Ok, el pueblo recibió la ley bajo la base del sacerdocio levítico. Entonces, si la perfección fuera en ese sacerdocio, entonces, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Para que escriban el nombre y así se lo memoricen bien. Melquisedec, y no designado según el orden ¿de quién? De Aarón. ¿Ok? Dos sacerdocios son diferentes. Uno proviene de Abraham, es el de Aarón, está cimentado en la ley, o la ley está cimentada en este sacerdocio. Y el otro está fuera de la ley. Ok. Entonces, ¿qué necesidad había? Bueno, esto significa que si la ley de Moisés llevara al pueblo de Dios a la perfección, no habría necesidad de que Jesús fuese hecho sacerdote y todavía tendríamos sacerdotes levíticos. Ok, y tendríamos que escucharlos a ellos y llevarles a ellos los sacrificios. Ok, entonces dicen, sí, no habría necesidad de que Jesús fuese hecho sacerdote, y esto según un orden distinto al de la ley de Moisés. Ahora, por esa razón, en Jesucristo se da un cambio en el sacerdocio. Ok, esto está en el versículo 12, porque cuando se cambia el sacerdocio, entonces habla de que se da un cambio en Jesucristo en el sacerdocio. Y cuando eso pasa, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Hay que cambiar de ley o hay que cambiar la ley por el sacerdocio de Jesucristo. Esa es una parte muy importante porque, sobre todo por la influencia mesiánica, todavía muchos son empujados a la ley de Moisés, pero no consideran esta parte. Bueno, el sacerdocio de Jesucristo no funciona con la ley de Moisés, pues ya tiene un orden sacerdotal, por eso se requiere una nueva ley. Y esto es lo que nos van a explicar los siguientes versículos. Ok, dice, pues aquel de quien se dice estas cosas, es decir, Jesucristo, pertenece a otra tribu.
pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Ok. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, de la tribu de Judá. Es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, con acento en la. Una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Él no dijo nada respecto a los sacerdotes con la tribu de Judá. Ahora, lo interesante es que de la tribu de Judá venían los reyes. Y en Jesús se juntan ambos ministerios, o ambos oficios, rey y sacerdote. Ok. Y este cambio de ley es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley, de requisitos físicos, dice, o requisitos humanos. Aquí esta versión dice requisitos físicos. Requisitos físicos, es decir, que Jesús no llegó a ser sacerdote por haber nacido en determinada tribu de Israel. Entonces, esto no era por el nacimiento dentro de determinada tribu, por eso habla de una ley, no de requisitos físicos. Él llegó a ser sacerdote según el poder, soy en el 16 al final, el poder de una vida indestructible. Es interesante porque podría haber utilizado algún otro calificativo, pero utiliza indestructible. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a señalar que este sacerdote ya no puede morir, por eso su vida es indestructible. Ok, esto se refiere a su resurrección. Su victoria sobre la muerte es el poder de una vida indestructible. Y esto corresponde solo a Jesucristo, por lo cual el orden de Melquisedec no puede corresponder a un mero ser humano. Porque si Jesús tuvo que llegar a ser sacerdote por una vida indestructible, significa que Melquisedec tenía que haber sido sacerdote según una vida indestructible, era un requisito. Entonces, no puede ser otro sino Jesucristo. ¿Ok? Sí, Marco. A ver, ahí está el micrófono para que. ¿En qué sentido la ley de Moisés puede ser débil y anular algo si la misma ley fue dada por Dios? Ok, buena pregunta, porque ahorita vamos a mencionar un poco, pero voy a ampliar eso debido a que lo preguntas por cómo lo señala el pasaje, y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan precisamente para dar respuesta a eso. Ok, ahorita en el punto 16 vamos a empezar a ver eso, porque es interesante. Ok, dice el 15, vamos primero al 15. Por esa razón se da testimonio ¿de quién? De Cristo. Pues de Cristo se da testimonio, y ya lo viene el pasaje, una vez más lo repite, son como 4 o 5 veces. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ahora sí vamos a este tema interesante, porque realmente es cierto, Dios dio la ley, pero dice, ahora bien, esto ha planteado un tema muy delicado, el cambio de ley, y es por eso que la carta nos dice que ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser, y le da 2 calificativos. Creo que
son diferentes en la Reina Valera y en la Nueva Biblia de las Américas. En la Nueva Biblia de las Américas dice que es débil e inútil. En la Reina Valera, como dice el... Ok, debilidad e ineficacia. Es débil e ineficaz. Ok, no dista mucho del término inútil, aunque ya no tiene utilidad, sería el sentido. Ok, luego vemos la palabra original en el griego. Dice, aunque estamos ante uno de los versículos más polémicos de toda la Biblia, este versículo 18 de Hebreos 7, ¿saben por qué no se discute mucho? Porque los que están de acuerdo son el tipo de persona que casi no lee la Biblia. Pero los que están de acuerdo en que la ley tenía límites. Ok, vamos a ver esto. Dice, aunque estamos ante uno de los versículos más polémicos de toda la Biblia, la realidad es que el pasaje es muy claro. El versículo 19, que también es polémico, dice, la ley nada hizo perfecto. La ley nada hizo perfecto. Ok, y vamos a explicar esta pregunta porque sí es una buena pregunta. Si la ley viene de Dios, y el Salmo 19:7, ahorita lo vamos a ver, dice, debemos entender esto claramente a fin de avanzar en la madurez en Cristo. ¿Se acuerdan por qué tuvo que hacer una pausa el autor de la carta en el capítulo 5? Porque iba a entrar a este tema y les dijo que era difícil de explicar porque ellos aún eran inmaduros, se habían hecho tardos para oír y por eso era difícil explicarlo. Ok, pero después de reprenderlos les dice que hay que avanzar a la madurez y empieza a tocar otra vez el tema y tiene que ir explicando esto parte por parte. Bueno, dice, a fin de avanzar a la madurez en Cristo, la ley de Dios es perfecta. Salmo 19:7 que dice, ¿a quién le tocaba leer? Vayan viendo los versículos que siguen ahí para que vayan buscando el que les toque. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ok, la ley en sí misma es perfecta, pues Dios mismo puso en ella lo necesario para guiar al conocimiento de Dios. El problema es que el imperfecto era el ser humano. La ley era perfecta. Ok, pongámoslo de esta manera. Es como si te dan un avión que vuela a una tremenda velocidad. El avión es perfecto y tú dices, no, le agárrate, súbete y manéjalo. Y lo primero que uno haría a lo mejor sería chocarlo, porque uno no tiene la capacidad para manejar un avión perfecto. Ok, la ley es perfecta, Dios puso en ella lo necesario para guiar al conocimiento de Dios, pero su función no era perfeccionar nada. Era perfecta, mas no tenía el encargo de parte de Dios de perfeccionar nada ni a nadie. Pero era perfecta. Cualquier creyente que ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu Santo, en la ley de Moisés puede encontrar a Dios. El problema es la incapacidad humana, no la ley. ¿Ok? Yo espero estar siendo claro en esto. Vamos a verlo de esta manera. Dice, su función no era perfeccionar nada, pues prometía salvación por obras. Vamos a Levítico 18:5. Levítico 18:5. Después va a seguir Romanos 10:5 para que los vayan buscando y Gálatas 3:12. Ok, ¿quién? El tercer libro. ¿Quién le? Oh, Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis
estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo verá. Ok, entonces aquí habla que si el hombre vivirá, si cumple los mandamientos. Luego Romanos 10:5 lo cita este pasaje. Romanos 10:5. Pues Moisés, Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Ok, entonces, ¿por qué era perfecta la ley? Porque podía dar vida. Si el ser humano cumplía con cada mandamiento, tendría vida eterna. Pero el problema era la incapacidad humana, no una falla de la ley. Ok, entonces dice, pero era claro que ningún ser humano sería nunca capaz de cumplirla, por lo que su función era dejar clara esta incapacidad de nuestra parte. Es decir, la ley tenía que aclararnos que somos incapaces de agradar a Dios. Romanos 3:20. En ese sentido, el mandamiento no tenía la eficacia de dar, perfeccionar exactamente. Digo, no servía para un grupo de personas pecadoras. Entonces el mandamiento no tenía la fuerza para darles nuevo nacimiento. Podía dar vida, mas no nuevo nacimiento. Recordemos que toda la ley de Moisés fue escrita para personas que no habían nacido de nuevo. Ahora, si hubiera sido escrita para personas que habían nacido de nuevo, entonces cualquier ser humano podría alegar, Dios, pusiste una ley demasiado alta. Entonces eso sería como hacer trampa. Dios no estaría manifestando nuestra incapacidad, sino finalmente estaría demostrando que Él está alejado de nosotros y que nosotros nos dio una ley que no somos capaces de cumplir. Pero nos tenía que dar una ley que fuéramos capaces de cumplir para demostrar que ni aún así la podíamos cumplir. Exacto, ese es el punto. Dice que deja claro que ningún ser humano sería capaz de cumplirla porque su función era dejar clara esta incapacidad de nuestra parte. Romanos 3:20, vamos a ver qué dice. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado no delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué fue escrita la ley? Para conocer el pecado. Romanos 7, del 7 al 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, todos somos buenos. Es decir, si Adán no tuviera el árbol del conocimiento del bien y del mal, él y Eva hubieran pecado. No, nunca hubieran pecado porque no había nada a que faltar. Si no hubiera ley, todo ser humano estamos bien. Cuando una persona dice, pero yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, es una persona que desconoce el deseo de Dios. Por eso vamos a ver 1 Corintios 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Entonces, la ley le da fuerza al pecado, aunque la ley es buena. Es decir, es como si Dios pusiera, hay una tinta que se pone para ver ciertas enfermedades, y es como si la ley fuera esa tinta que manifiesta lo que está mal, o como esa que le ponen a los billetes para ver si son falsos, esa es la ley, manifestando que estamos mal. Entonces dice, por eso la ley para manifestar nuestra necesidad de un Salvador. Romanos 10:4.
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la finalidad de haber dado la ley era llevarnos a Cristo. No al revés, como creen los mesiánicos, que Cristo vino para perfeccionarnos, para que cumpliéramos la ley. No, una vez venido Cristo, la ley ya no es útil. ¿Por qué? Precisamente porque hay un nuevo sacerdote, y al haber un nuevo sacerdote, el mandamiento se vuelve débil. Ya no tiene utilidad. ¿Sí me explico? Porque ahorita guardar la ley, ¿de qué nos sirve? Ya no es el punto que no comas carne de cerdo, ya de eso de que va a perfeccionarte como cristiano. Por eso Pablo ya lo llama los rudimentos de la carne. No es ya algo que no, el descansar un día, pues tómate 2 o 3, seguirá siendo la misma persona. Ya no trae una transformación a la persona. Entonces, es el asunto de que ahora tenemos que entender la nueva ley que la Biblia llama la ley de Cristo. Y se implica no tener dioses ajenos, se implica no usar el nombre de Dios en vano, se implica no tener otros dioses, no hacer imágenes, porque se basa en amar a Dios con todo el corazón, la mente, las fuerzas, con todo el alma, amar al prójimo como uno mismo, amar a los hermanos en Cristo como Cristo nos amó, y esa es la ley de Cristo, que incluye o mete dentro todo lo que implicaba la ley. Bueno, pero volviendo al punto, porque no está en el estudio, pero es un comentario necesario, dice entonces, por esa razón en Jesucristo se introduce una mejor, el versículo 10, no repasa, el 19 creo, una mejor esperanza. Mediante la cual nos acercamos a Dios. En Jesucristo se introduce una mejor esperanza, porque la esperanza de la ley. Ahora, hay un punto importante para responder a la pregunta de Marco. Cuando Dios dice que la Pascua es estatuto perpetuo, siempre reclaman eso los mesiánicos. Ahí dice estatuto perpetuo, uno les puede decir, sí, también el encendido de las lámparas en el tabernáculo es estatuto perpetuo. ¿Quién va y las enciende ahora? Hay otro, no me acuerdo ahorita, pero tiene que ver en la parte moral, que es estatuto perpetuo. Hay varios, y sin embargo de esos no reclaman, ¿verdad? Pero el sacrificio diario era estatuto perpetuo. Ok. ¿Por qué la ley podía ser anulada o quedar, como dice Jeremías, que vamos a verlo en el capítulo 8, por qué la ley podía quedar sin valor, el primer pacto? Porque estaba basado en el mérito humano. El que hace las cosas vivirá por ellas. ¿Por qué el nuevo pacto, eso lo vamos a recordar cuando veamos la comparación entre ambas, no puede ser anulado y es una mejor esperanza? El primero está basado en el mérito humano. El segundo está basado en el mérito de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, acá el ser humano tenía la capacidad de anular este pacto, porque las palabras de Dios fueron: si ustedes oyen mi voz y guardan mis mandamientos, entonces está poniendo una condicionante. ¿En el nuevo pacto hay esa condicionante? No, porque está basada completamente en la obra de Jesucristo, la ley de Moisés, en la obra del ser humano. Y por eso la obra del ser humano falla y esa ley puede ser anulada, mientras que el mérito de Jesucristo, su obra, no queda sin valor. El hecho es de que vamos a ver los términos que Dios usa cuando Jesús también dice que vino a cumplir la ley. Vamos a ver sobre ello y vamos a ver el hecho de que la ley, al ser cumplida, queda satisfecha. Y por eso Dios puede dejarla sin
o más bien el pueblo la dejó sin valor, que es el término que usa en Jeremías. Ok, entonces tenemos que ir entendiendo esta parte porque de acuerdo a Hebreos 6 es lo que nos lleva a la madurez. Y esto nos va a permitir vivir una vida ya no sujeto a ordenanzas y cosas que en realidad no transforman a la persona, sino que por el contrario, después del capítulo 9, vamos a empezar a ver lo que Dios demanda de nosotros, porque no estamos hablando de que no demande nada. La gracia demanda más del cristiano de lo que la ley demandaba del israelita. ¿Ok? Así es que, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces, pues vamos a orar para terminar. Le damos gracias a Dios por poder tener este estudio. Bueno, y vamos a concluir en oración. Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, por poder contar con tu palabra y sobre todo con el sacerdocio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado a tu Hijo para que Él, Señor, sea quien nos lleve a la gloria, para que sea a través de su obra que podamos entrar delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque se ha establecido como un sacerdote mayor, como un sacerdocio eterno, que puede, Señor, limpiar nuestros pecados, Señor, de manera permanente y darnos nueva vida. Te damos gracias, Padre, porque tú lo enviaste primeramente a identificarse con nosotros, para que Él pudiera ser perfeccionado como sacerdote. Y Padre, gracias porque este sacerdote supera cualquier obra humana, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú sigas haciendo tu obra sobre nosotros, dándonos a entender cada vez con mayor claridad tu palabra, para que podamos discernir, Señor, con sabiduría, Padre, y que en nuestros corazones quede clara la obra que tú estás realizando, para que nosotros lleguemos a ser la imagen de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues le damos gracias a nuestro Dios por los que nos ven por internet. Nos despedimos, que Dios los bendiga a cada uno.